semana pasado con mi hermosa esposa Génesis, aquí la pueden ver, me robé la cama más linda de todas y ayer celebramos 8 meses de casados, que bueno, no es año ni nada, pero para nosotros es gran cosa. Estamos muy contentos y contentos también por esta iglesia, que primera vez la conocimos la semana pasada, pero lo pasamos muy bien y felicidades por, según entiendo, 16 años. Muchas felicidades. También la hermana Marta, estamos ahí quedándonos con ella, agradecidos por su hospitalidad. Y nos estaba contando la historia, qué historia más interesante de los inicios hasta donde Dios le ha llevado hasta ahora. Una hermosa historia realmente. Y en el tema de la iglesia, uno siempre dice, qué lindos los inicios, qué bonito el entusiasmo, pero después de pasar los años, uno comienza a preguntar otra pregunta. ¿Cómo creamos longevidad? ¿Cómo aseguramos que lo que comenzó bien no solo siga bien, pero hasta mejore? Pero la realidad es que con tiempo las cosas tienden a ir al otro lado. ¿Cómo nos cuidamos de caer en errores de extremismo de un lado o el otro lado? Cosas secundarias, luchas, chismes, peleas, problemas, divisiones. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, una pregunta compleja, y estábamos en este tiempo ahora entonces hablando sobre un tema que va a ser las raíces de una iglesia bíblica, firme, cristocéntrica. Esas palabras, ¿cómo lo formamos, lo mantenemos? Buenos inicios, pero ahora el proyecto es seguir adelante, ¿verdad? Para comenzar este tema quiero comentarles algo. Ayer, este fin de semana el pastor me habló que para el aniversario y todo. Y yo dije, lo pensamos porque estaba muy enfermo. La verdad, no sé cómo aguanté las conferencias de ESI. Los hermanos estaban contentos, me dicen, pero yo no sé dónde estaba. Mi cabeza me dolía tanto, estaba resfriado. Vinimos de las conferencias en La Paz. Y dije, bueno, en la voluntad del Señor, para viernes estoy mejor. Bueno, ayer yo estaba en cama con una fiebre terrible, estaba deshecho, estábamos orando para que mejore porque tenemos que venir aquí a Santa Cruz, estar con ustedes y que yo esté aquí sonriendo, contento y que no me duele la cabeza, realmente creo que es un milagro. Y cuánto no valoramos la salud, ¿no? Yo no soy de enfermarme mucho, pero cuando yo me enfermo, pucha, me quejo de todo, como dicen los hombres, ¿no? Cualquier cosita te quejan de todo. Yo estaba mal. Y cuando uno está enfermo, se acuerda cuán lindo era estar sano. Y digo, está sano, ni lo piensa. Bueno, ya, mi uña, digamos, se preocupa de cualquier cosa menos agradecer al Señor. Cuando las cosas van mal, uno reflexiona y piensa cuán lindo es. Yo estaba esta noche y por fin en como 2-3 semanas pude cantar, llegar a las notas, alegrarme. Dije, qué bendición poder hacer eso. Pero los otros días cuando estoy bien de salud, estoy con el celular pensando, que analizando y ni me preocupo de cantar. Qué raro, ¿no? Bueno, vamos a hablar esta noche de un tema que quizás no es tan común, pero tiene mucha bendición en nuestra vida. Vamos a hablar un poco sobre algunas de las vidas de personas que transformaron la historia de la iglesia. Unas vidas que a mí realmente me han impactado. Y vamos a esta noche a hablar de uno en particular que me gusta bastante, pero voy a dejarles con la incógnita hasta que vengamos a este personaje. Y después mañana, difícil ocultarle el tema que es Martín Lutero, en 2 partes, el personaje más biografiado en la historia. Y aprender de ellos grandes y creo muy útiles cosas. Entonces, a mí me encanta la historia, me consideré un aficionado a la historia de la iglesia, he escrito 2 libros sobre el tema, me gusta mucho este tema. Y la razón no es por las fechas, ni los reyes, ni los personajes, porque eso honestamente es algo aburrido. Pero las vidas es lo que me gusta, porque eran personas como tú y yo que tenían luchas, dificultades, conflictos para llegar a donde estaban y lo que hicieron para cambiar el mundo. Y entonces tenemos que tomar una pequeña historia, un pequeño repaso por la historia, para entender el tema de un personaje muy importante y muy mal entendido en la historia de la iglesia. Bien, vamos a hablar sobre el poder de la humildad en esta noche. Y para comenzar les voy a dar un pequeño repaso en 5 minutos de la historia de la iglesia.
A ver si aguantan, ¿ya? Les voy a mostrar un pequeño mapa que les dibujé en la computadora, un poco feíto, de lo que equivale más o menos a 1500 años. ¿Ya lo pueden ver aquí? La línea verde es el seguimiento, la historia, y cuanto más arriba está mejor, y cuanto más abajo está peor. Y cuando cruza la línea azul es que ya algo horrible, terrible ha pasado. Esa es la historia de la iglesia en un gráfico de 1500 y más años. Al inicio de la iglesia, los primeros 300 años, como pueden ver aquí, era lo que llamamos la época de la persecución. Muy conocido, la persecución romana. Muchos de miles de cristianos murieron por su fe. La iglesia estaba en su auge, porque la persecución nos hace aferrarnos al Señor y a uno al otro. Más tarde vino lo que llamamos la era de las herejías. Del año 313, la iglesia cristiana se hizo la oficial del mundo por un emperador llamado Constantino, que supuestamente era cristiano, pero yo no la creo. Él era un hombre político que vio que el cristianismo, si no lo podían parar, como dicen, si no puedes ganarle, únete a ellos. Se hizo cristiano, cambió la política del gobierno y de pronto algo que parecía tan pequeño y tan bonito en realidad, terminó siendo algo destructivo. La iglesia comenzó a tomar órdenes del gobierno y a suplir la necesidad del gobierno como la religión oficial de todo un imperio. Eso llevó a lo que llamamos la era de las herejías. De muchas preguntas, todo el mundo quería ser cristiano, pero también muchos venían a la iglesia sin deseo de conocer a Cristo, solamente un concepto intelectual de ganar plata, de ganar autoridad, algo así. Entonces, una época dorada en cuanto a la doctrina, encontrar buenas doctrinas, pero también una época muy peligrosa que comienza a mostrar marcas que esta iglesia tan firme, tan fuerte, comienza a meterse con política, con divisiones, con la paz también tiene peligros, ¿no? Y ahora, sin meter en muchos detalles, hay dos argumentos. Algunos creen que en la historia de la iglesia había una sola iglesia y era la iglesia católica romana, que cuando se corrompió fue restaurado, reformado, aunque realmente la palabra debería ser, se salió de ahí los reformadores con Martín Lutero. Esa es una teoría y ahí es la línea que va para abajo, se va al rojo, a lo que llamaríamos herejía, y luego sale nuevamente. La otra línea representa otra teoría histórica de que siempre existieron cristianos en secreto en la iglesia bajo tierra, como llamamos, que eran grupos muy antiguos, que se ha mostrado bastante evidencia que sí existieron. Y yo creo que no es ni uno ni el otro. Creo que ambas teorías tienen bastante credo y que muchas personas dentro de la iglesia católica eran salvos por mucho tiempo, durante los primeros 1000 años. Pero luego las cosas se hicieron muy, muy feas y eso vamos a hablar en este día. Y muchos grupos comenzaron a salir de ahí. Y el más grande fue lo que llamamos la reforma, la división entre la iglesia protestante, la iglesia católica. Y entre los protestantes también salieron los evangélicos de los protestantes, comenzando con los anabautistas y formadores obviamente del movimiento bautista. Entonces, del año 600 hasta el año 1500 vemos varios problemas que comienzan a surgir, ¿ya? Y les voy a mencionar brevemente. En esta época existía una sola Biblia, se llamaba la Vulgata. Era una sola traducción de la Biblia hecho al latín. La gente hablaba latín, pero a partir del año más o menos 700, la gente dejó de hablar latín y comenzó a hablar italiano, francés, español, inglés, muchos lenguajes distintos. Y entonces la gente ya no podía leer la palabra de Dios, a tal punto de que nadie ni sabía qué decía. Y la iglesia católica más tarde se aprovechó de esto hasta que en el tiempo de Martín Lutero, como vamos a ver mañana, 1% de la población tenía acceso a la Biblia. 1%. La gente estaba realmente, como dice Jeremías, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Ahora, también comenzó la unión entre el imperio cristiano,
política con iglesia, años 400 más o menos. Más tarde apareció adoración a santos, años 500, 600 más o menos, porque tanto admiraban a los anteriores mártires de su fe, como Policarpo, Anastasio, Agustín, tremendos hombres de Dios. Pero llegaron al punto de admirar y se saltó ¿a qué? A adorar, a pensar de ellos como si fueran perfectos o algo así. También poco a poco surge el concepto de mariología. Cuanto más la gente menos leía la Biblia, más surgía conceptos erróneos, conceptos inventados, conceptos prestados de otras religiones, y se comenzó a corromper doctrinas muy básicas sobre María. Comenzamos con María, con conceptos bien básicos, por ejemplo, que ella siguió siendo virgen por toda la vida, que nunca tuvo más hijos. Más tarde, la idea de que ella era sin pecado. También surgió la idea de que si ella estaba sin pecado, también su madre estaba sin pecado. También la idea de que más tarde surgió la ascensión de María al cielo. Más tarde, hoy en día está flotando por ahí la teoría de la corredentora, de que Jesús murió por los hombres y María sufrió por las mujeres, porque un hombre no puede entender los sufrimientos de una mujer. Pero nos olvidamos que Jesús es Dios, entonces no es un problema para él. Ahora, quiero tomar un pequeño breve pausa aquí un ratito, porque sé que nuestra audiencia es diversa. Le estoy hablando como historiador, no para ofender a nadie, pero porque es importante entender qué pasó y por qué lo pasó. ¿Ok? La historia nos abre los ojos a cosas que realmente ocurrieron, y ahora nuestra necesidad es tomar la decisión: ¿qué vamos a hacer con esto para que no se repita? ¿Qué significa para mi vida? ¿Ok? Entonces, como vemos, si una iglesia no vuelve a la Biblia, no vuelve al fundamento, ¿qué comienza a pasar? Una corrupción lenta en nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias, y aún aquí, con la historia de la Iglesia Católica Romana. El papado. Muchos dirían que el primer papa fue Pedro. El problema es que ni los católicos pueden armar un esquema histórico y tiene muchos huecos. Históricamente, el primer papa no apareció en realidad hasta fines del año 500. ¿Ya? 5, 6 siglos después del inicio de la iglesia aparece el primer papa, y era un hombre muy humilde llamado Gregorio Magno, que no quería ser papa, pero por necesidades en la edad oscura, él llegó a traer mucha bendición. Más tarde ahora comienza a surgir la primera gran herejía, llamada la transubstanciación, que implica que cuando yo tomo supuestamente la Santa Cena, eso se torna mágicamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, de ahí también surgieron más tarde los 7 sacramentos, y muchos conceptos así. Eso pasó en el año 1200. ¿Ok? Dense cuenta que 1100 años después de Jesús, recién estas teorías están viniendo a la luz. ¿Qué tal otra? El purgatorio. El concepto de que hay cielo y hay infierno y en el medio hay purgatorio. En realidad me gusta la idea, porque dice que nadie tiene que sufrir, que solamente sufrir temporalmente, después va al cielo, y los que van al infierno solamente son los Hitler y los peores de los peores. El resto nos vamos al cielo eventualmente. Me gusta la teoría, pero ¿saben qué? Si la doctrina fuera base de lo que me gusta, cualquiera inventaría su propia religión. Pero no es así. El purgatorio, el concepto realmente fue promocionado recién en el año 1300, con un libro famoso, La Divina Comedia de Dante. Otras teorías que surgen son ya más peligrosas también, como la venta de indulgencias. Que tú podías comprar tu entrada al cielo, que tú pagabas un poco de plata, y vamos a hablar eso extensamente mañana con Martín Lutero, porque eso le hizo enfurecerse. Otras actividades que ocurrieron aquí en el año 1200, antes de esto y un poco ya después, las cruzadas. Sacando espadas para matar a todo el que se oponía a tu religión, específicamente los musulmanes. Las cruzadas. Jesús dijo: ama a tu enemigo, haz bien al que te odia. ¿Cómo vamos a sacar una espada e ir y matarle? Es increíble, ¿no? Pero ahí estamos, con las cruzadas.
Y también otro tema tan terrible y tan importante que también mañana veremos, es la Santa Inquisición, que duró más de 600 años, puso a muerte a por lo menos 1 millón de personas, impactó y llenó de terror a generación tras generación, incluyendo llegando a Sudamérica. Ese tema para el día de mañana. Entonces, vea la historia, ¿no? Vea la historia de esta época, algo tan hermoso, algo tan bello, que comenzó tan lindo, que comienza a derrumbarse. Pueden ver la historia. Ahora esto toma 1500 años en ocurrir. ¿Ok? Y uno dice, ¿por qué pasó? ¿Por qué nadie lo paró? Bueno, les quiero contar que en la historia habían muchos grandes hombres y mujeres de Dios que trataron de revertir la historia, pero no pudieron. Muchos de ellos murieron por su fe. Y uno de los más famosos, pero poco conocido, su historia verdadera, es el personaje Francisco de Asís. ¿Okay? ¿Conocen el nombre? Francisco de Asís, recientemente el Papa tomó el nombre de Francisco de Asís. Y voy a contar la historia de Francisco de Asís. Y ustedes van a preguntarse, ¿cuánto se compara el Papa de ahora, que ha sido muy criticado por católicos mismos en la actualidad, por ser muy liberal, apoyar el homosexualismo y muchas cosas así, comparado con Francisco de Asís? Ahora, en Camiri tenemos un patrón. El patrón es Francisco de Asís. Uno sale de Camiri, donde yo vivo, y ahí arriba está el monumento y el personaje con sus brazos abiertos. Y yo decía, ¿quién será ese? Y me acuerdo después de estudiar historia de la iglesia, dije, qué lindo venir de un pueblo donde su patrón es Francisco de Asís, pero qué pena que nadie sabe su historia. Dice, el santo de los pajaritos y los animalitos y los cantitos y los poemas. Yo digo, se la charlaron de buena. Vamos a poner la historia verdadera de este tremendo hombre de Dios, que si me preguntan a mí, lo van a ver en el cielo. Fue un prerreformador, pero no con sus palabras, sino con sus actos. Y vamos a ver por qué era tan importante lo que hizo y la forma en que escogió hacerlo. Bien, recientemente de la Iglesia Católica ha salido unas tristes noticias. Vamos a pasar al siguiente. Y no por malo, sencillamente históricamente, hasta católicos que yo conozco me han contado esto. Han estado viendo que ha estado destapándose terribles historias de pedofilio, homosexualismo, corrupción, abuso de dinero. Hace 2 años yo pude estar ahí sobre esa plataforma misma caminando en el medio de la Basílica de San Pedro. Abajo están supuestamente los huesos de Pedro, aunque no hay ni una evidencia que Pedro fue a Roma en su vida, pero digamos, y ahí están los cardenales. Ahí, aunque no lo puedo ver bien, creo que está el Papa. Y hay un montón de personas llenando este edificio, uno de los más hermosos en el mundo. Uno queda realmente estupefacto caminando en los corredores de mármol, oro por todo lado, esculturas por Michelangelo, por Rafael, tremendos artistas, Da Vinci, que pintaron tremendas cosas aquí, cantidad de dinero, metro por metro. Más plata hay aquí que en cualquier otro lugar del mundo. ¿Ya? Y el Vaticano es su propio país, más o menos equivalente a 8 cuadras dentro de la ciudad de Roma. No dicen cuánto tienen, no reportan lo que hacen. Es un grupo totalmente secreto, lo que es el gobierno del Vaticano. Es bastante fascinante, pero estamos comenzando a destapar de que han estado pagando cantidad de dinero para callar abusos de niños. Ahora, sin ir muy lejos, también en las iglesias cristianas hemos visto este problema. Iglesias donde hay personas que dicen que son pastor, pero realmente ahí están queriendo solamente dinero, solamente autoridad, pecan terriblemente, pero usan su autoridad para callar a la gente, para decir yo mando, yo digo, evangelio de la prosperidad. Terribles peligros, terribles cosas. Y quiero preguntarles algo. Si vendría Jesús, ese humilde
carpintero de Nazaret, ¿qué pensaría? Ahora, es fácil apuntar el dedo a muchos lugares, ¿verdad? Es fácil apuntar el dedo aquí y allá. Y por el tema de hoy vamos a tener que mirar, aunque no nos guste, la historia en la peor época de la Iglesia Católica Romana esta noche. Pero ¿qué si Jesús vendría a nuestra iglesia? Aquí al gran mandamiento. Ya que están 16 años, felicidades, démosle un examen. Si vendría Jesús, ¿cómo está? Ahora me gusta el nombre del gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? En realidad son dos, ¿no? Ama a Dios, ama a tu prójimo. ¿Cómo estamos en eso? ¿Cómo estamos? Porque cualquiera tiene teología, doctrina, memorizó la Biblia, ministerios, alabanza, pero amor, perdón, reconciliación, cuidado por la persona que está sufriendo, compasión, humildad. ¿Cómo estamos? Esas preguntas son más difíciles de responder. Y antes de ir y acusar lejos, hay que comenzar en casa, ¿verdad? Entonces, aunque les voy a contar una historia hace mucho tiempo atrás, 800 años atrás, de Francisco de Asís, la temática es para mí y para ti. Vemos que ha habido muchas personas que han abusado de la autoridad para ganar amor al dinero, amor al poder, a esconder pecados. Francisco de Asís vivió en un mundo muy difícil. Hace 800 años atrás, él nació en un mundo en las cruzadas estaban activamente llevándose a cabo, yendo a las fronteras para matar a musulmanes, para defender fronteras. La Santa Inquisición durante su vida ya estaba funcionando en España y en el año 1215 ya se amplió para toda Europa, para torturar, robar, violar, destruir vidas de miles de personas. Y en el medio de todo esto, Francisco de Asís surge y su historia es bien fascinante. Se lo quiero contar. Se cuenta que Francisco nació en un pueblo de Asís. No tenían apellidos, ibas por el nombre de tu pueblo. Él nació en Asís y no era cualquier joven. Era el hijo del hombre más importante en la ciudad. ¿Ok? Francisco de Asís era un hijo que básicamente iba a llegar a ser el príncipe de la ciudad. Tenía en su futuro millonadas en nuestro concepto de dinero, castillos a su nombre. Era un joven con la mejor educación, con la mejor familia. Era, dicen, bien guapo. Las chicas estaban locos por él. Dicen que él daba las fiestas del pueblo y él se ponía adelante. Era el más jovial, animado, fiestero, borracho de todos. ¿Ya? Era el alma de la fiesta, como decimos. Se cuenta que Francisco de Asís también era un gran guerrero. Era macho, era fuerte, era valiente, era inteligente, era mucho hombre. ¿Ya? Y todos querían estar con Francisco de Asís. La mujer, ay, Francisco. Eso nos cuenta. ¿Ya? Y se cuenta que un día llega una guerra. Ahora, muchos tienen el concepto histórico que había una sola religión, que el catolicismo mandaba. En realidad, solamente una parte del mundo antiguo apoyaba constantemente al Papa y vacilaba el apoyo. ¿Ya? Y había muchas guerras entre ciudades, entre reyes. Muchos trataban de usurpar el lugar al Papa o entre ellos se peleaban. Y no era diferente en el centro sur de Italia, donde estaba Francisco de Asís. Y él fue llamado un día a una guerra contra otra ciudad al sur. Y él, todo animado, se enferma. Se enferma tan mal que queda en cama. Y por su vergüenza no puede ir a la batalla. Todos los jóvenes se van y él se queda en su cama. Y de pronto cuando vuelven, no vuelve casi nadie. Perdieron la batalla tan mal que la gran mayoría de jóvenes, sus amigos, habían muerto. Y de pronto este joven, tan jovial, tan animado, tan feliz, le marca una terrible tristeza porque dice, si yo hubiera ido a esa guerra, ¿hubiera muerto? Y sintió, Dios te está perdonando la vida, Francisco. ¿Qué vas a hacer con lo que te sobra? Porque Dios te dio la enfermedad para que no vayas a la guerra.
Y este joven comenzó a reflexionar. Se cuenta que de este momento en adelante comenzó a ir a una cueva, a frecuentar una cueva. Tenía acceso, parece, a un poquito de la Biblia, aunque era bastante ilegal, pero por su posición tan adinerado, él tenía acceso. Comenzaba a leer un poco, meditar un poco, orar. Y también un pequeño detalle, tenía una chica que estaba loco por ella, llamada Clara, y ella estaba loco por él. Y se cuenta que ellos iban también a meditar juntos a esta cueva. Pero no sabemos qué pasaba, ni qué hablaban. Pero pronto los dos tomaron una decisión, que querían convertirse uno en monje y la otra en monja, y dar su vida a Dios, porque sentían que Dios le había perdonado la vida a él, y que algo más tenía que ver en la vida que solamente dinero y fama y riquezas. Entonces Clara se convirtió en la líder del movimiento monástico llamado las Carmelitas. Y él se fue a ser eventualmente fundador de los franciscanos, ¿okay? Que son movimientos monásticos paralelos. Cada movimiento monástico de varón también tiene su otra parte que es mujer. Y hay 7 diferentes históricamente, ¿okay? Entre ellos jesuitas, dominicanos, agustinianos, benedictinos, franciscanos. Bien, entonces Francisco toma una decisión, pero no le ha contado nada a su padre. Y su padre es un hombre muy poderoso, muy importante y tiene grandes planes para su hijo Francisco. Francisco, pero ya ha cambiado. Su padre tenía un negocio muy importante entre ciudades de compra y venta. Y Francisco era el que iba a hacer las ventas. Entonces él agarraba su caballo, se iba con los soldados, con la mercadería y volvía con la plata. Se cuenta que en un viaje, de pronto, él estaba meditando sobre la vida de Jesús. Lo poco que conocía sobre Jesús, él decía, yo quiero ser así. Porque él veía un mundo donde la gente pobre sufría terriblemente. No tenía conocimiento de la Biblia, no conocía nada sobre Jesús. Les cobraban terribles impuestos, les cobraban ofrendas para todo, obligatorio. Y veía que los curas y los papas y los cardenales tenían castillos, tenían cantidad de dinero, vestían de blanco, dormían entre sábanas de seda, pero también tenían incontables hijos ilegítimos, escondían mucho pecado, tenían mucho dinero, eran prepotentes, egocéntricos. Y él dijo, esto no es Jesús. Esto no es cómo haría Jesús esto. Y a la hora de ir un día en camino, dice que pasaba siempre al lado de una colonia de leprosos. Y los leprosos, pues, era para ser temido. Ellos de lejos te gritaban y tú le tirabas unas monedas, pero por favor a unos 20 metros, porque no quiero que te me acerques, ¿no? El miedo de ser contagiado. Y Francisco se dice que tenía un miedo fatal a pasar por ese lugar, siempre. Pero un día, él sintió del Señor, tienes que afrontar tus miedos. Llegó un leproso y pidió dinero, cubriéndose la boca así, gritando, inmundo, inmundo, una moneda por favor. Y se sintió tan conmovido Francisco, porque ya no vio a un leproso, no vio a un ser humano que estaba sufriendo. Y decidió bajarse. Este hijo de un multimillonario, de un príncipe de la ciudad de Asís, en otras palabras, ¿me entiende? Y corrió al hombre y le abrazó. Los soldados quedaron estupefactos. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo podés hacer? Te vas a contagiar y no sabes quién eres. Y este sucio vagabundo. Pero dijo, eso es lo que haría Jesús. Y algo en su mente estaba cambiando, como le dije. No se enfermó de lepra. Nos enteramos mucho más tarde que la lepra en realidad no es tan contagiosa como habíamos imaginado. Pero, claro, nadie sabía eso. Tú vas a querer a alguien con su nariz cayéndose y su piel así toda abierta, no le querés tocar tampoco. Pero él lo hizo y le mostró compasión a este hombre, al igual que Jesús lo había hecho. Más tarde, otro viaje, estaba yendo al lado de una iglesia en el campo. Había un cura bien humilde, bien campesino, el hombre, con su vestimenta, pero un hombre trabajador. Se notaba que era un hombre viejito. Y una iglesia que estaba cayéndose. En la ciudad de Asís había iglesias enormes, hermosas, pintadas. Y aquí era feo.
Entonces él agarró la ganancia de las ventas y va al cura, le dice, quiero ofrendar esto a la iglesia para que lo arreglen. Un gran acto de servicio, ¿no? Bueno, su padre no concordó. Cuando llegó a la casa, su padre dijo, bueno, no, falta una bolsa de dinero. ¿Qué pasó? Ah, bueno, es que le di una ofrenda. ¿Hiciste qué? Ahora, en la cultura de antigua imperio romano católico, si tú le faltabas respeto a tu padre o hacías algo que él no quería, ¿qué iba a pasar contigo? Bueno, él tenía el derecho a hacer lo que le daba gana contigo. Como me gusta decir, el padre dice, yo te metí al mundo, yo te saco del mundo, ¿no? Él le metió en cárcel a su propio hijo, ¿ok? Digamos, tenía un castillo, Francisco de Asís, y en el castillo tenían su propia cárcel. Algunos tienen jacuzzi, digamos, su piscina. Ellos tenían cárcel. Qué lindo, ¿no? Es como para agregarlo a su casa, ¿no? Ahí está la cárcel, venga a visitar nuestra cárcel. Bueno, metieron a su hijo a la cárcel. Hasta que se arrepienta. Eventualmente, la madre y creo que la hermana le tuvieron pena y le soltaron por la puerta de atrás y se fue corriendo. Ahora, otra cosa en la cultura antigua es que si tú entrabas a una iglesia y te agarrabas del altar, no te podía matar tu padre. Entonces él corrió a esa iglesia con ese viejo y se agarró del altar. Y se cuenta que su padre vino a buscarle para matar a su hijo. Imagínense esta cultura. Y no pudo tocarle y su padre se tuvo que ir. Pero su padre volvía y mandaba soldados para buscarle. Y se cuenta que por un tiempo Francisco de Asís tuvo que vivir bajo tierra, en unos túneles, bajo la iglesia, para que su padre no le encuentre. Eventualmente el cura le dice, ¿sabes qué, Francisco? No está bien. Yo sé que de buen corazón nos diste una ofrenda. Yo sé que quieres que arreglemos la iglesia. Pero yo he recuperado cada moneda que me diste y quiero retornártelo. Porque esto no es tuyo, es de tu padre. Y quiero que vayas a tu padre y arregles cuentas. Porque no vas a destruir tu futuro, que es tan importante para algo como una sencilla iglesia. Un hombre, un cura muy humilde y muy honesto. Francisco agarra entonces el monto de dinero y sabe que si su padre le ve nomás cualquier lado, le va a venir y le va a matar, ¿no? Entonces él tiene que ser muy astuto. Y la parte más interesante de la historia de Francisco es esta. Un día de misa, la iglesia está repleta y su padre está ahí, todos están ahí, un día importante, y agarra a Francisco y le dice a un amigo de la iglesia, déjame entrar por atrás. Entra por atrás y en el medio de la reunión, con todos ahí sentados, todos ahí, entra Francisco. Adelante de todo y su padre ahí, ¿qué está haciendo este aquí? Y Francisco pide la palabra y dice, le explica lo que pasó, todos ya sabían el chisme y todo, ¿no? Pero igual lo explica. Saca el dinero y dice, esto es de mi padre y se lo quiero retornar. Su padre se llamaba Pedro o Pietro. Esto es de Pietro. Se lo retorno a mi padre porque yo lo tomé cuando no me pertenecía. Y después se sacó la ropa y quedó desnudo ante todos en la iglesia. Y lo dobló y lo puso ahí. Y el cura con tanta vergüenza delante dice, ¿qué estás haciendo? Le agarró de atrás una túnica y no sé qué y le cubrió como sea. Y dijo, también aquí está la ropa del hijo de Pietro. Dejo de hoy en adelante mis títulos, mi futuro, mi fortuna, para que ya no me digan, he aquí el hijo de Pietro, sino he aquí el hijo de Dios. Y se fue. Se fue con la ropa que le dieron. ¿Y qué tenía para usar? ¿Qué plata tenía? ¿Qué dinero? No tenía nada. Y agarró y se comenzó a vestir de mendigo porque no tenía más. Y siguió lo que Jesús enseñaba, de ir de pueblo en pueblo. Y lo que hacía era predicar la historia de Jesús. Lo poco que él conocía, lo enseñaba. Iba de lugar en lugar, ayudaba a la gente que podía, la gente más pobre, la gente más humilde. Trataba de bendecir sus vidas en formas prácticas, pero también dándoles la palabra de Dios. En una sola frase, Francisco de Asís era un hombre que quería ser como Jesús. Ahora,
él tenía muy poco estudio bíblico, no tenía la Biblia entera. Él vivía en un mundo donde el evangelio era olvidado, la Biblia era escondido, la verdad era aplastada. Pero lo poco que él sabía de Jesús es decir, Jesús tan humilde, tan bueno, tan compasivo. Creo que Francisco, aún en su mente, con tan poco conocimiento, entendió el evangelio. Aún en su mente limitada, Dios, creo que uno lee sus escrituras y uno se da cuenta que él entendía, creo, el evangelio. En un mundo tan difícil. Y dijo, yo no quiero ser como esos que tienen todo el conocimiento, pero se visten de lino fino. Y van con su dinero, y con sus carros, y con sus castillos. Quiero ser como Jesús. Ahora, la historia de Francisco lleva a una reflexión importante. ¿Cómo puedes cambiar el mundo en que vives? Muchos irían hablando, expresándote, escribiendo. Francisco de Asís habló, pero él decía, hay un gran problema. Todo el mundo está hablando de Jesús en su tiempo. Todos eran cristianos. Todos hablaban de la Biblia, hablaban las cosas. Pero ¿cuántos lo vivían? Nadie. Para él ese era el problema. Ahora, muchos dirían, entonces, para servir a Dios yo tengo que ser pobre. Para servir a Dios yo tengo que dejar todo lo que tengo, mi casa, mis cosas, mi familia, todo. No enseña eso en la palabra de Dios. Francisco de Asís quizás en cierta forma fue un exagerado. Pero tampoco él tenía mucha información para saber qué hacer. No tenía nuestras iglesias, nuestro movimiento. Lo que él veía era un gran problema. Y él desesperadamente quería conocer a Dios. Quería servir a Dios y quería que su nombre sea reconocido en el cielo por lo que había hecho. Y no farsantearlo en la tierra. Entonces yo por eso, con su conocimiento limitado, le admiro a este hombre. Le admiro su dedicación. Y creo que en nuestro contexto tenemos que acordar que algo muy importante es esto. La razón número uno de por qué personas no vienen a Cristo no es el mensaje, no es Jesús, no es la Biblia, no es los argumentos lógicos, es la hipocresía cristiana. Que predicamos, que hablamos, que alabamos, que saltamos, que nos encantamos aquí y después el lunes somos otro vago más. Otro más que llega tarde al trabajo, otro más sin integridad, otro más mintiendo, otro más solamente ahí para que te paguen el sueldo. Hermanos, les quiero presentar lo que creo que Jesús nos diría a nosotros hoy. Una combinación de Salomón y Pablo que dicen, lo que sea que tu mano encuentre para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Si Dios te da un talento, hazlo para su gloria. Y Pablo agregaría, para la gloria de Dios. Entonces, hazlo con todas tus fuerzas. No necesariamente, no todos somos llamados a ser pastores o ser misioneros, pero todos somos llamados a no ser calientabancos. Ya como me gusta decir, no para ofender a nadie, pero me gusta decir, no somos el Real Madrid, no compramos calientabancos. ¿Ya? Para trabajar. En tu trabajo, ¿eres una luz? ¿Eres un ejemplo? Miran tu vida y dicen, ¿qué es lo que él tiene que no tengo yo? Miran tu forma de lidiar con el sufrimiento, con la enfermedad. ¿Cómo tratas a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres? ¿Cómo eres con el tema de dinero? ¿Solo te importa ganar y tener y no importa a quién atropellas? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es tu amor? ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo reaccionas? ¿Tienes compasión? ¿O eres solo duro y malo y renegón y chismoso y mentiroso? ¿Jesús te ha cambiado? Lo que yo veo en Francisco de Asís, a pesar de sus limitaciones, les voy a decir algo. Un hombre claramente transformado por el poder de Dios. ¿Y qué excusa tengo yo teniendo toda la Biblia? Teniendo toda la información, teniendo libertad de culto, teniendo una iglesia. ¿Soy yo un ejemplo de Jesús? ¿Es mi desafío, mi deseo ser como Jesús? Decía Francisco de Asís una frase que mucho me encanta. Decía, le gustaba mucho el juego de palabras a Francisco de Asís. Y escuchen esta
esta frase. De nada vale caminar a algún lugar para predicar, a no ser que nuestro caminar sea también nuestro predicar. ¿Entendieron? Otra vez. ¿De qué vale caminar a algún lugar para predicar, a no ser que nuestro caminar sea también nuestro predicar? Hay muchos hermanos que son buenísimos dando consejos en la iglesia, están predicando en el púlpito y yo mismo me pongo aquí adelante. Pero ¿cuántas veces yo, a la hora de practicar lo que predico, soy el último? ¿Entienden? Jesús una vez dijo a los fariseos, una de las frases más feas para mí que le dijo es: los fariseos, dijo él, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que hacen. ¿Eso diría el Señor de nosotros? Ese hermano como predica, pero en la casa debería verle. Ese hermano como alaba al Señor, pero en el trabajo es un flojo. ¿Somos de doble cara, hermanos? ¿O hay integridad? Tenemos que arrepentirnos, porque muchas veces, hermanos, yo creo que podemos admitir que no apuntamos a la excelencia. Nos quedamos contentos con la mediocridad. Nos quedamos contentos con dar mi grano de arena. No me gusta esa frase, mi grano de arena. Dame por lo menos una camionada. No se construye nada con tu granito de arena. Ay, hermano, aquí está mi granito. Tu granito. Tu granito. Hasta eso no va a terminar nunca nada. Hermanos, el Señor merece más. Necesita vidas que no solamente hablen, pero vivan. Ahora, una frase que fue la más famosa de Francisco de Asís, pero también muy criticada, es la siguiente. Voy a explicarles por qué fue tan importante, y para que no lo malinterpretemos, hay que entender el contexto en el cual lo fue dicho. Dijo: predica la palabra en todo momento. Si te es necesario, usa palabras. Predica la palabra en todo momento. Si te es necesario, usa palabras. ¿Qué estaba tratando de decir? Que todo el mundo predicaba. Cada lugar había, en Italia, en ciudades grandes, cada 2-3 cuadras hay una catedral. Porque hay una iglesia gigantesca. Es como uno va, aquí hay salteñería cada 2 cuadras, ¿no ve? Hay iglesias cada 2 cuadras. No le faltaban iglesias, no le faltaba arte religioso, no le faltaba misas y curas y cardenales y papas. Pero ¿cuántos de ellos vivían lo que predicaban? Por eso le decía, predica la palabra en todo momento, pero ¿cómo debería ser primero? Con mi vida. ¿Saben lo que es lo más feo? Ir a una iglesia y ver a un hermano que predica y esto y otro. Pero si tú crees que esa persona no es íntegro o no tiene una vida que tú realmente admiras, automáticamente le apagas. Automáticamente. Tengo un tío que fue misionero, tuvo 8 hijos y luego se divorció de mi tía. Dejó plantado, se casó con otra. Desastre su vida. Le fue a visitar y me dio un montón de consejos. De aquí, que allá, que matrimonio, que ministerio. Yo dije, ¿será que este hombre se da cuenta? ¿Cómo le puedo yo? No es que dijo cosas malas, pero ¿cómo puedo yo tomarle en serio si no vive lo que predica? Ahora, si él me hubiera dicho, Christopher, mira, yo metí la pata en esto y esto y esto, me arrepiento y te animo a que no hagas esto y esto y esto, yo diría, gracias, tío. Pero que me diga, ¿sabes qué? Que aquí, que acá. Yo digo, otro teólogo terrible, mi familia es mi hermano mayor, pero es el único que no va a la iglesia. Brillante, te puede dar cualquier dato de la Biblia y esto y otro. Está en su cuarto matrimonio. Uno dice, ay, ay, ay. Y no tiene nada que ver con Dios y no reflexiona, no, él es la víctima siempre. Tengo otro tío que tiene doctorado en teología. Su esposa se enfermó, quedó en cama muchos años, sigue en cama, 17 años. No es fácil.
perdió su fe. ¿De qué vale tanto conocimiento si no lo practicamos? ¿De qué vale tener harto aquí arriba si no está conectado la arteria al corazón? Francisco de Asís es un ejemplo de decir, primero comienza con tu vida y luego háblalo. Ambos son importantes. Pero la hipocresía es cuando yo hablo y no lo vivo. Entonces, la importancia de la humildad creo que es tan esencial, y algo que vemos en la vida de Francisco de Asís, un hombre que causó una tremenda revuelta en su tiempo. Y aquí hay un pasaje creo que le gustaría a él mucho, y también a nosotros nos es útil porque viene de Marcos 10, un pasaje muy importante en la vida de Jesús. Dijo: los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes debería ser sirviente. ¿Se acuerdan Jesús lavando los pies mugres feos de Pedro? Eso está hablando. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Si Jesús no vendría a tomar un examen, la autoridad que tengo, ¿lo uso con prepotencia, para menospreciar? ¿Hablo mucho, hago poco? Espero que reflexionemos y digamos, quiero que primero lo que yo predico, lo predique para mí. Lo que yo leo, lo lea para mí. Lo que yo aplico, comience con mi vida. Y que luego de eso el fruto sea bendición para otros, enseñanza para otros. Francisco de Asís, con sus limitaciones, para mí es un héroe de la historia. Porque no solamente predicó con su boca, predicó con su vida. El gran mandamiento: ama a Dios, ama a tu prójimo, ¿no? Eso es. Pon a otros con pasión. Quiero mostrarles un pequeño corto que yo lo vi en el YouTube y me gusta mucho este video, porque habla de un hombre que habla poco, pero cambia su entorno tremendamente. Es un ejemplo de humildad, de servicio, y a ver cómo les va a impactar a ustedes. Quizás ya lo han visto, pero a mí me gusta mucho este pequeño corto.
ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Bien, creo que es una película muy emotiva, ¿no? Muy bonita. Em, yo mismo me pongo a pensar, ¿no? Dios ha bendecido y nos ha bendecido con tantas Biblias, con tantos estudios, con tanta enseñanza y saben, somos tan privilegiados en un mundo tan roto, tan sufrido, gente con tantas preguntas, tantas necesidades. Necesitan el Evangelio, pero también necesitan compasión, necesitan una bendición, necesitan familia, necesitan gente que se importa. Nosotros solamente queremos ir y darle el Evangelio y ya. Pero son gente, son personas amadas por Dios, que Dios quiere llegar a ellos y tú puedes ser la única comunicación con ellos. Y también aquí en la iglesia, ¿cuántas veces he entrado a la iglesia y me he enterado que fulano no se habla con fulana y que hay problemas y que no se hablan y que no se conocen y no quieren estar y chisme y mentiras y yo digo, wow. Necesitamos más personas como Jesús, ¿no? Era un hombre con perfecta doctrina, perfecto conocimiento, pero también tanto amor, tanta compasión. No tiene que ser uno o el otro, tiene que ser las dos cosas, hermanos. Y si esta iglesia queremos que crezca, que madure, que llegue a más personas, pongamos en práctica eso, el gran mandamiento. Amar a Dios, amar a otros, que sea algo, como siempre decimos, el amor es una acción, no es una palabra, es una acción, es un llamado a un cambio, a un sacrificio. Y lo hagamos por el Señor. Entonces, la historia de Francisco quería compartir con ustedes para ver cómo un hombre pudo impactar a toda una generación, toda una época y hasta hoy en día. No con solo sus palabras, pero con su vida. Y nosotros también. Muchos tienen las palabras y sabiduría, pero muy pocos lo viven. Y yo me pongo en el grupo. Entonces, les animo a meditar y decir, ¿cómo estoy yo en el examen? ¿Cuánto me parezco yo a Jesús? A su compasión, a su amor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad, por estos hermanos. Gracias, Señor, por esta iglesia, 16 años, saliendo de circunstancias complejas, de algo pequeño y tener todo un local, tanta bendición. Pero, Señor, que nunca se estanquen, que nunca digan, ya llegamos, porque hay más generaciones a quien alcanzar, más vidas a que tocar. Señor, aquí también quizás hay relaciones fracturadas entre familia, entre hermanos. Quizás hay problemas o chismes o celos o envidias. Señor, queremos ser como Jesús. Queremos vivir eso que predicamos. Queremos practicar ese amor. El amor que perdona, que rompe el poder de la maldad y el pecado. Que nos hagas uno, Señor. Como dice tu palabra, tú oraste y dijiste que sean uno, tal como tú y yo somos uno. Señor, queremos que esta iglesia sea de bendición por muchas generaciones más. Bendícenos. En nombre de Jesús. Amén. La leyó en la vida de Francisco de Asís, ¿verdad?